Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En varias ocasiones, el presidente López Obrador ha pedido a los mexicanos ser solidarios con las personas migrantes y no dejarse llevar por la xenofobia. Esto lo reiteró luego de que se diera a conocer una encuesta quincenal que está midiendo el fenómeno de la migración, donde el apoyo al cierre de fronteras pasó de un 54% al 63%. Es decir, está aumentando el sentimiento xenofóbico en nuestro país, de acuerdo con esta encuesta del periódico El Financiero. Veamos el contexto. Las personas que apoyan el cierre de frontera ha aumentado según una encuesta publicada por El Financiero. Desde abril pasado, el diario ha realizado quincenalmente una encuesta relacionada con el tema migratorio. Según la más reciente, fecha del 16 de junio, 63% de quienes respondieron apoya como medida cerrar las fronteras a los migrantes que intentan cruzar México rumbo a Estados Unidos, frente al 35% que cree que se debe garantizar el libre tránsito. Estas cifras ya se habían registrado a finales de abril. En la primera quincena de mayo, el rechazo a migrantes alcanzó el 72%, cifra que en la segunda quincena bajó a 57%. El apoyo a migrantes ha fluctuado entre el 25 y el 43% en las 6 encuestas realizadas. 67% favorece la militarización de la frontera y 75% apoya la deportación de migrantes que ingresen a nuestro país sin documentos. Además, 60% piensa que México no debe ofrecer albergue a los migrantes que esperan respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard informó que hay 14,000 migrantes en esta situación en la frontera norte del país. El 68% apoya el despliegue de la Guardia Nacional en el sur, donde se han registrado varios motines de migrantes que intentan salir de los albergues, donde esperan que se regularice su presencia en territorio mexicano o sean devueltos a su país. Aunque el Instituto Nacional de Migración no ha informado cuántos permanecen retenidos, la semana pasada se reportó que la Guardia Nacional contuvo un motín y una fuga de migrantes que se encontraban en una instalación migratoria de Tapachula, Chiapas. Los migrantes protestaban por las condiciones sanitarias, el hacinamiento y la alimentación que ofrece el Instituto Nacional de Migración. Punto y contrapunto. Segundo tema, y la verdad es que cada vez que yo veo estas encuestas prefiero casi darle la vuelta a la página y me pregunto qué podemos hacer para detener este sentimiento que cada vez parece estar recorriendo más al país, ¿no? Por múltiples razones, por el hecho de que en efecto hay una presencia cada vez más fuerte, se siente que hay una presencia cada vez más fuerte de inmigrantes, por el discurso también del presidente Donald Trump en Estados Unidos, sobre todo en las poblaciones fronterizas, en algunas ciudades fronterizas como Tijuana, tu bella Tijuana, ha habido ya también algún tipo de exclamaciones y de protestas, digamos, en ese sentido, pero también aquí en la Ciudad de México, cuando conversas con mucha gente que cree que la inseguridad está subiendo por el hecho de que hay personas inmigrantes de Centroamérica, ¿no? ¿Cómo le hacemos para darle la vuelta a esto? Porque no creo que alguien en esta mesa esté a favor de ese sentimiento, ni que crea tampoco que hay que militarizar la frontera, ni deportar tampoco a centroamericanos, ¿no? A ver, ¿qué haríamos? ¿Cómo le hacemos, Estefanía Veloz? A ver, más que cómo le hacemos, a mí lo que más me preocupa es la manera en la que parece exacerbarse la violencia. Me preocupa que, digamos, este discurso vaya, como ha pasado en Tijuana, a golpear niños, está golpeando mujeres, digamos, eso que me parece horrible porque es como revictimizar a las personas migrantes. Vienen de sufrir violencia para llegar a sufrir violencia aquí, para llegar a la frontera. Entonces, como este constante discurso de odio, que además a mí me parece que ha sido mucho por los medios de comunicación. Veía a Ciro poniendo videos de esto es lo que hacen los migrantes y los migrantes están haciendo esto. Digamos, este constante mensaje de que son el peligro, de que van a violar a las mujeres, de que vienen a drogarse, esto de que los derechos humanos son para los humanos, derechos, etc., ¿no? De que les damos millones de dólares en lugar de invertir aquí, cuando era un programa que existe desde Calderón. Exactamente, creo que ese es el problema, pero también, digamos, uno, el desconocimiento del lugar que ha sido México para los migrantes. Dos, la pigmentocracia, que el tema de que sean personas morenas que vienen del sur, etc. No es lo mismo tener argentinos y argentinas que a todo el mundo le encantan y que tener guatemaltecos y guatemaltecas. No siempre ha sido un tema en México y creo que hasta que en México no hablemos de lo racista y clasista que es este país, no vamos a poder, digamos, aterrizar estos temas que son mucho más complejos, pero además mucho más inmediatos en ese sentido. Y el otro punto que yo creo es también la política de migración que tiene México y que ha tenido durante mucho tiempo. Desde los 70 tenemos una ley que parece ser más estricta incluso que Estados Unidos. O sea, no es posible que Trump haya dicho, ¿conocen la ley de migración de México? En México es muy difícil ser ciudadano y ciudadana. Y sí, es la realidad. O sea, también es que no hemos tenido, digamos, esta manera de modificar la Constitución también en el sentido de cómo entendemos a los migrantes y cómo pueden hablar incluso de temas políticos y también cómo los tratamos y las tratamos aquí. Creo que lo que se está haciendo de las visas humanitarias es fundamental, pero también tendríamos que, digamos, aterrizar un poco más el discurso de tolerancia y no dejar que los medios y que la oposición
por querer golpetear al gobierno, utilicen estos grupos de personas que la verdad han sido y serán por lo menos ahora muy vulnerables, y que México tiene una deuda muy grande con las personas que pasan por aquí, aún para quedarse acá, porque hay que decirlo que el sueño mexicano no existe, porque vemos las cifras de violencia y pues como que nos quedamos de nadie quiere llegar, es la realidad. Exactamente, entonces creo que tendríamos que, digamos, un poco transitar a entender en ese sentido y también a bajarle al tema de odio y nombrarlo como lo que es, porque yo creo que es odio e intolerancia. Sí, claro. A ver, Lisa, también está por supuesto el tema de que hay este reciclacismo en la sociedad mexicana, de que se cree que ahora estamos tratando peor a los inmigrantes, pero si tú le preguntas a inmigrantes centroamericanos de toda la vida, te van a decir siempre que ven al oficial de migración mexicano como a un enemigo, como una persona que les va a violentar derechos, que les va a pedir dinero, que los va a tratar de, incluso hasta de vender a otras personas, ¿no? Ese ha sido siempre un problema en el maltrato que le hemos dado siempre a los inmigrantes centroamericanos. Hoy está exponenciado porque en efecto pues Donald Trump estuvo pidiéndole y exigiéndole al gobierno mexicano que hiciera entre comillas su tarea, y vimos esa imagen por supuesto en la televisión ayer, la traíamos aquí en esta mesa, de unas mujeres centroamericanas y una niña que fueron detenidas por elementos del ejército mexicano. ¿Cómo lo hacemos para darle la vuelta a esto? Es que yo sí quisiera detenerme ahí para decirle y mandar a la gente que nos está viendo pues este mensaje de que no está chido hacer eso, no está bien discriminar y no está bien tampoco tener este sentimiento xenofóbico. Yo creo que para darle la vuelta a eso, lo primero que tenemos que entender es por qué está viniendo esta gente, ¿no? Yo revisando, monitoreando un poquito estas encuestas y las asociaciones que las personas hacen, hay esta noción de que el migrante es flojo, de que el migrante quiere una vida más fácil, de que el migrante lo que no quiere es esforzarse. Entonces hay un cuento antimeritocrático de él, viven en unos países ricos en recursos naturales y trabajaran allá, no tendrían necesidad de emigrar. Y cuando uno va y revisa también las cifras de por qué estas personas están migrando, uno se da cuenta que el corredor seco que avienta a todas estas personas, que expulsa a estas personas, particularmente de Guatemala y de otros países de Centroamérica, lo hace por una cuestión de seguridad alimentaria. Es decir, ese cambio climático que se niega en muchos lugares, que está generando desastres naturales importantes, está dejando a la gente sin comer. Y está dejando a la gente sin comer al punto que 72% de las personas que han migrado y que han contestado las razones por las cuales han migrado, dicen que para poder comer tuvieron que vender, hacer uso de su patrimonio, vender sus casas, vender sus animales, vender sus parcelas, vender lo poco que han tenido. Cuando eso se acaba y la inseguridad alimentaria persiste, las personas son obligadas a migrar. Entonces, primero entender que cuando yo rechazo a un migrante, estoy rechazando a una persona que mayoritariamente está saliendo de su país de origen por hambre, está saliendo porque las condiciones los están expulsando pues de una manera bastante violenta. Segunda, el tema de la violencia y la inseguridad que hemos discutido hasta la saciedad aquí, ¿no? Y tercero es el tema de, para nosotros los mexicanos creemos que realmente el dinero que está aquí se reparte entre los 120 millones de habitantes de manera equitativa, ¿no? Sí, claro. Y que entonces, por lo tanto, recibir 1,000 o 2,000 o 100,000 o 50,000 o medio millón de migrantes en realidad nos va a hacer que nosotros en nuestros bolsillos tengamos menos dinero, tengamos menos servicios. Esto no es un pay, ¿no? Es decir, sí el Estado mexicano tiene una capacidad limitada de absorción como todos los estados, es decir, siempre manejamos recursos escasos, pero también tiene una capacidad de absorción que debe en solidaridad por derecho internacional, por compromisos adquiridos, poner a disposición de las personas, porque lo que se necesita no es ni mantenerlas ni cargarles la canasta, se necesita primero garantizar su supervivencia, claro, garantizar su seguridad y después encontrar una solución de largo plazo que lo que haga sea precisamente que se detengan de alguna manera sostenible estos flujos migratorios. Yo sí haría esa invitación, primero reflexionemos, trabajemos la empatía, ¿por qué viene huyendo esta gente? Y después preguntémonos si realmente a nosotros nos quita algo que estas personas lleguen. Claro, y también invitar a la gente, todos tenemos algún familiar que vive en Estados Unidos. Sí, totalmente. Todos conocemos por lo menos alguna persona que tuvo que emigrar a Estados Unidos. Pues simplemente tener esa empatía y pensar que esa persona migrante que está en otro territorio... Y todos detestamos a los arpayos, claro, a los vigilantes de la frontera en Arizona, de Texas. Detestamos, ¿no?, cuando vamos a Estados Unidos y nos tratan mal, los agentes, ¿sí?, fronterizos, o nos tratan mal en una tienda por el color de piel, o nos tratan mal porque nos niegan un servicio, ¿no? Martín. Yo lo que quisiera ver en unos años, y porque ahorita no tengo la respuesta, pero me imagino que hay una relación, es a ver qué tanto influyó la política pública de dar visas humanitarias de este gobierno
sin unos lineamientos claros al principio del gobierno, porque sí yo creo que tiene que ver esta xenofobia que estamos viendo ahorita, este aumento en las encuestas al rechazo del migrante, sí tiene que ver con, obviamente, un aumento enorme en los flujos migratorios que se dieron por consecuencia de una política pública. Entonces aquí no creo que se pueda... que no fuera la mexicana, sino la política de asilo estadounidense, también se discutió. Y luego el segundo elemento es lo que ha hecho Donald Trump, el acuerdo entre Donald Trump o acuerdo informal entre Donald Trump y López Obrador. Creo que esos dos elementos pueden darnos algunas coordenadas de lo que está pasando. Y segunda, complementando lo que decía Lisa, a ver, no se nos puede olvidar que estas personas no solamente son migrantes, sino que la mayoría, si no es que el 90%, tienen el estatus de refugiados, ¿no? Y que van a pedir asilo, ya sea, y esa condición de refugiados es una cuestión de facto, ¿no? Porque están huyendo de sus países efectivamente por cuestiones económicas, sociales, que los ponen en una situación de vulnerabilidad de derechos humanos enorme, y que por lo tanto nosotros como gobierno, o sea, el gobierno mexicano, el gobierno y los mexicanos tenemos la obligación de ser el país receptor y de darles el estatus de refugiados y de asilados. Y eso es una obligación inmediata, ellos no tienen que solicitar el asilo. Entonces, ¿a cuántos de estos migrantes estamos tratando como si nada más quisieran pasar, y a cuántos son refugiados, y cuáles de las autoridades realmente están preparadas para hacer lo que deben de hacer conforme a todos los protocolos y todas las convenciones que hemos firmado, y a la ley de refugiados, que es de 2011, creo, y la reforma constitucional 2016. Es un problema enorme. Sí. Y también las redes sociales están alimentando este caldo de xenofobia, ¿no? Sí, totalmente. Coincido con Estefanía que hay que nombrar a los discursos que promueven el odio y la xenofobia y decirles por su nombre. Y que más que xenofobia es aporofobia, es decir, miedo a los pobres. En lo que disiento es con Martín. No creo que haya evidencia de una causalidad entre las visas humanitarias, la entrega de visas por razones humanitarias y el aumento de los flujos migratorios. Por lo contrario, yo creo que estas visas fueron consecuencia a un incremento inusitado de la migración y sobre todo a la generación del fenómeno de las caravanas migrantes. Fue una medida contingente para enfrentar esa emergencia, y en vez de que lloviera un baño de sangre como sucedía anteriormente, que hubiera un ingreso ordenado, regular y con identidad. Entonces, sí, señalar los discursos que promueven el odio, pero también proponer la cooperación internacional. A mí me gustó mucho el evento, el anuncio de cooperación del gobierno de México con El Salvador, con Bukele, en donde se va a ampliar Sembrando Vida y se van a sembrar hectáreas también de árboles frutales y maderables en El Salvador. Creo que retoma lo mejor de nuestra tradición. Y lo que dices, Genaro, son 36 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos. Es decir, todos tenemos un familiar, todos tenemos un amigo, todos nos indignamos cuando separan a los niños de sus familias. Entonces creo que el mensaje que tendríamos que enviar es ser consecuentes y tratar a los migrantes centroamericanos como nos gustaría que trataran a los mexicanos del otro lado de la frontera. Claro, para ser también justos y justas, hay mucha gente mexicana que siempre cuando ve a un migrante lo apoya, le da agua, le alimenta, le da cobijo en su casa. Y hemos visto muchas historias repetirse así a lo largo del país, pero a mí sí me preocupa, y por eso quería que usáramos este bloque para eso, para mandar ese mensaje, ¿no? De que México tiene que tener siempre las puertas abiertas y que tenemos que tener empatía con quien menos tiene. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresando, la entrega del Ariel ayer sirvió de escenario para nuevos reclamos por los recortes a la cultura. Las actividades artísticas y culturales deben buscar otras vías de financiamiento, o el Estado debe apoyarlas. Lo discutimos al regresar a Punto y Contrapunto.